Dani, vení. Mira qué planta tan interesante, qué frescura. ¿Vos crees que podemos hacer algo con ella? Ve, no sé, Sara, pero y en caso tal de que sí se pueda, ¿cuál sería la guada adecuada? Parce, qué chimba que lo preguntes, porque en este episodio te voy a enseñar cómo clasificar los culmos de guadua utilizando una norma técnica colombiana. Acompáñenos. Hola, somos Daniela, Sara Y Camilo, y en este video vamos a realizar la clasificación de los culmos de la guadua angustifolia con a partir de la recopilación de la norma ISO 19624 de 2018, anexo A. ¡Vamos! para este trabajo realizaremos algunas mediciones físicas del material, como lo son longitud, diámetro de la copa y de la base, espesor y también mediremos deflexión. Para ello usaremos los siguientes materiales: un flexómetro, guantes, una cuerda para la deflexión y por último un pie de rey. bueno, continuando con lo que estaba diciendo mi compañera, en la norma técnica colombiana ISO 19624 se especifica claramente que cuando recibimos los culmos de guadua debemos verificar sus características físicas y debemos hacer una inspección de cuál es el estado actual del culmo, en qué estado estamos recibiendo el culmo. Por ejemplo, este culmo presenta una fisura que excede el milímetro de ancho. Claramente, en la norma se especifica que los culmos que se reciban no pueden exceder este ancho. Por lo tanto, este culmo de una lo descartamos. O sea, este culmo no nos sirve para construcción. Si vemos este otro culmo, vemos que tiene una fisura que supera 3 entrenudos seguidos. En la norma también nos dice que no puede haber un culmo que presente una fisura que exceda 3 nudos de manera continua. Esto nos da un indicio de que tampoco tiene vocación estructural, por lo tanto no puede ser aprovechado en temas constructivos. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos los culmos de guadua es que no presente ataques ni por hongos ni por insectos, o sea, que no hayan agentes contaminantes ni agentes infecciosos que estén afectando nuestra guadua y que nos pueda afectar como ese rendimiento estructural. Muy bien, a continuación vamos a profundizar un poco más en la norma ISO 19624 para la clasificación y evaluación estructural de culmos de bambú. En estas imágenes podemos observar un poco el trabajo realizado en clase para la medición de propiedades geométricas. Esto ya lo habíamos explicado anteriormente en el video, entonces no me voy a detener mucho en esta parte. Algunas de las imágenes que se tomaron ese día. Aquí podemos ver cómo se lleva a cabo el registro del peso de cada uno de los culmos de guadua. Una vez tenemos estas medidas, podemos proceder a calcular las propiedades secundarias, que son unas propiedades inherentes a cada uno de los culmos de guadua. A continuación voy a mencionarles algunas de estas propiedades, o mejor dicho, las propiedades que la norma exige calcular, que son las conicidades tanto exterior como interior, la curvatura, que es una medida del arqueamiento del culmo, y la ovalidad, que nos dice qué tan ovalada está la sección transversal tanto de la base como de la copa. Una vez obtenidos estos parámetros, podemos proceder a calcular las propiedades secundarias. ¿Cuáles son estas propiedades secundarias? Básicamente son la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción y la resistencia al esfuerzo cortante. Para obtener estas propiedades secundarias tenemos dos opciones. La primera es a partir del ensayo de resistencia a la flexión y la segunda es a partir de la densidad del culmo. Como nosotros en nuestro caso particular no contábamos con el ensayo de resistencia a la flexión, pues optamos por calcular las propiedades secundarias usando la densidad. Como ya tenemos el área y también tenemos los pesos de cada uno de los culmos, pues entonces podemos determinar cuál es la densidad y con base en ese valor calculamos las propiedades secundarias de cada elemento.
En esta misma diapositiva podemos observar un diagrama de flujo donde se observan cuáles son los requisitos y cuáles son las verificaciones que se deben hacer para cada uno de los culmos de Guadua. Se analizaron en total 17 culmos de Guadua y haciendo cada uno de los análisis anteriormente dichos, se llegó a la conclusión de que solamente uno de ellos cumple con todos los requisitos que la norma exige. Esto es muy importante porque nos da una idea de la rigurosidad que hay que tener a la hora de clasificar los culmos de Guadua, porque en este estudio en particular la mayoría se tuvo que descartar. Bueno, acá se presentan algunos de los resultados principales obtenidos a partir del análisis y de los cálculos de las propiedades físicas y mecánicas evaluadas en los culmos. En primer lugar, tenemos la curvatura, en donde vemos valores que oscilan entre el 0,001 y 0,011, indicando que la mayoría de las muestras presentan una geometría relativamente uniforme. Esto desde el punto de vista estructural resulta favorable, ya que menores curvaturas pueden contribuir a una mejor estabilidad del material. Seguidamente encontramos espesor promedio versus diámetro promedio. Aquí se observó una tendencia parcial donde algunos culmos con mayores diámetros presentaron también mayores espesores. Sin embargo, esta relación no fue completamente proporcional, evidenciando la variabilidad natural del bambú. Al relacionar el diámetro promedio con la masa, se observó una alta variabilidad entre muestras. Culmos con diámetros similares presentaron masas diferentes, lo que indica que esta variable no depende únicamente del diámetro, sino también de factores como el espesor y la densidad. En la esquina inferior podemos ver la comparación entre conicidad externa y deflexión máxima. Los resultados nos mostraron una distribución dispersa sin una tendencia lineal claramente definida. Sin embargo, algunos culmos con mayor conicidad presentaron deflexiones superiores, sugiriendo que la variación geométrica podría influir en el comportamiento frente a deformaciones. Acá, al relacionar espesor promedio con la deflexión máxima, se observó que algunos culmos con espesores superiores a 15 milímetros presentaron deformaciones relativamente bajas, aunque la relación no fue completamente uniforme. Esto podría sugerir una mayor rigidez en culmos con paredes más gruesas. A la derecha podemos ver la comparación entre densidad y resistencia a la compresión. Aquí se identificó una tendencia general donde mayores densidades estuvieron asociadas con mayores valores de resistencia. Y finalmente se compararon las resistencias mecánicas del material, como son compresión, tracción y cortante. Allí se observó que la resistencia a tracción presentó los mayores valores, seguida de la compresión, mientras que la resistencia al esfuerzo cortante presentó los valores más bajitos. Este comportamiento es consistente con la estructura fibrosa longitudinal del bambú, ya que esta favorece especialmente la resistencia frente a esfuerzos de tracción, como se puede observar. Para terminar, voy a presentar dos conclusiones principales de la revisión de la literatura. En primer lugar, los estudios revisados confirman que las propiedades físicas del bambú, tales como el espesor, la densidad y la porosidad, son las que realmente determinan su comportamiento térmico y acústico, es decir, a mayor espesor, menor conductividad térmica y mayor absorción de sonido. En cambio, las propiedades mecánicas no tienen una relación directa con el aislamiento térmico o acústico. Es decir, un bambú más resistente automáticamente no aísla mejor el calor o el sonido. En segundo lugar, a pesar de la evidencia disponible, ningún estudio indexado de los últimos 5 años integra las variables mecánica,
térmica y acústica, específicamente en la Guadua angustifolia Conn. Los estudios existentes o bien usan otras especies de bambú, o bien mezclan la fibra con plásticos o miden solo 2 de las 3 propiedades. Esto abre una oportunidad clara para futuras investigaciones, caracterizar de manera integrada la Guadua angustifolia en su estado natural. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que la guadua tiene muchas aplicaciones. Y desde la Universidad Nacional les deseamos las mejores energías. ¡Chao! ¡Chao!